El aire húmedo de Porto Alegre envolvía su piel en una película pegajosa, haciendo que el uniforme se le pegara desagradablemente al cuerpo. Adelaida Moreira, sentada al volante del coche patrulla, intentaba centrar la vista en la carretera, pero unos puntos negros se difuminaban intermitentemente ante sus ojos. Parpadeó varias veces, tratando de ahuyentar las náuseas que le asaltaban. ¿Se encuentra bien? La voz de Marcos Teijeira, su compañero desde hacía 8 años, la sacó de su aturdimiento. Sí, es que no he dormido bien, mintió Adelaida secándose el sudor de la frente. No era nada grave. Marcos la miró con escepticismo, pero decidió no insistir. Con los años de trabajo juntos, había aprendido a respetar su espacio. Alto, de piel aceitunada y pelo negro ralo, Marcos era una de las pocas personas en las que Adelaida confiaba de verdad. Si tú lo dices, pero tienes un aspecto pésimo, admitió con sinceridad, contemplando las estrechas calles del viejo barrio que estaban patrullando. Adelaida sonrió débilmente. ¿Sabes cómo piropear a una mujer, Teixeira? Pasaron por delante de la antigua iglesia de Nossa Señora da Conceição, cuyos muros oscurecidos por el tiempo escondían secretos centenarios. Porto Alegre parecía la típica pequeña ciudad brasileña, fachadas de colores brillantes de edificios desconchados, puestos de fruta apretujados, olor a maíz y pescado asado, sonidos de samba que salían de las ventanas. Pero detrás de esta fachada festiva se escondía un lado más oscuro, el tráfico de drogas, el contrabando, la pobreza de los suburbios. Adelaida se estremeció cuando el walkie-talkie crepitó de repente. Todas las patrullas cercanas, código 23 en la calle Pracinha Portugal, 64. Sospecha de tráfico de drogas, posible presencia de armas. Marcos cogió rápidamente el walkie-talkie. Patrulla 14, copiado. Estamos a 3 minutos del lugar. Adelaida encendió la sirena y giró bruscamente el volante, dirigiendo el coche hacia la dirección indicada. La adrenalina desplazó instantáneamente a la debilidad, haciendo que su corazón latiera más deprisa. ¿Seguro que puedes encargarte?, preguntó Marcos, comprobando su arma. No arranques, dijo Adelaida con los dientes apretados. Estoy perfectamente. La calle Pracinha Portugal era un estrecho pasaje entre almacenes destartalados. Adelaida detuvo el coche al doblar la esquina para no asustar a los sospechosos antes de tiempo. Ella y Marcos se deslizaron silenciosamente fuera del coche, con las armas preparadas. «Cubrid mi flanco izquierdo», susurró Adelaida, y Marcos asintió, conocedor de su táctica habitual. Avanzaron lentamente a lo largo de la pared, oyendo voces apagadas al doblar la esquina. Adelaida sintió que las náuseas volvían a subirle por la garganta, pero con un esfuerzo de voluntad reprimió el ataque. No era momento para debilidades. Marcos señaló que contaba 3 personas. Adelaida se asomó con cautela por la esquina y vio a 3 hombres de pie formando un círculo. Uno sostenía una pequeña maleta, los otros 2 miraban nerviosos a su alrededor. «¡Policía! ¡Quédense donde están!», gritó Adelaida, saliendo de su escondite con la pistola apuntando. Lo que ocurrió a continuación sucedió en cuestión de segundos. Uno de los hombres desenfundó su arma y el aire estalló en disparos. Adelaida se lanzó instintivamente detrás del cubo de basura más cercano, disparando al mismo tiempo. Marcos abrió fuego desde otra posición. Las balas silbaban, haciendo saltar chispas de las superficies metálicas. Adelaida oyó gritos, disparos, el tintineo de los casquillos contra el hormigón. En un momento dado, sintió un dolor agudo en el hombro. Una bala la había alcanzado tangencialmente, rasgándole la manga del uniforme y dejándole un reguero de sangre en la piel. «¡Adelaida!», gritó Marcos al ver su herida. «Estoy bien», respondió ella, recargando el arma. «Gira a la izquierda». El tiroteo duró varios minutos que parecieron una eternidad. Cuando terminó, 2 de los sospechosos yacían en el suelo con heridas, el tercero había escapado con una maleta. El contenido de la maleta, bolsas de polvo blanco,
parecía ser cocaína de gran pureza. «Tenemos que llamar a una ambulancia», dijo Marcos mientras se acercaba a Adelaida y le examinaba el hombro. «Y tú también necesitas atención médica». «Es solo un rasguño», se quitó importancia, aunque la herida palpitaba de dolor. «Encárgate tú de ellos, yo pediré refuerzos». Mientras Marcos administraba los primeros auxilios a los narcotraficantes heridos, Adelaida se puso en contacto con la comisaría. Intentó hablar con claridad y profesionalidad, pero la voz le temblaba traicioneramente. Cuando terminó de hablar, se apoyó contra la pared, sintiendo que le invadía la debilidad. La vista se le nubló y por un momento pensó que iba a desmayarse. Respiró hondo varias veces y se recompuso. 20 minutos más tarde, el lugar estaba lleno de policías y paramédicos. El jefe de la comisaría, un fornido Otavio Brito, con el ceño siempre fruncido y bigote gris, había llegado personalmente al lugar. «Moreira, Teixeira», saludó con una inclinación de cabeza. «¿Qué tenemos?» «3 sospechosos, 2 heridos y 1 huido», informó Adelaida. «Presumiblemente tráfico de cocaína. Hemos incautado unos 5 kilos». Brito silbó. «No es un mal botín, bien hecho, agentes». Luego frunció el ceño, notando la sangre en su manga. «Necesitas ver a un médico, Moreira». «Estoy bien, señor». «No es una petición, es una orden», dijo Brito con firmeza. «Después de que te vean los médicos, vuelve a la comisaría para redactar un informe. Lo necesito para hoy». Adelaida asintió, sabiendo que era inútil discutir. Mientras el paramédico le curaba la herida, observó cómo el equipo forense recogía pruebas y cómo subían a los detenidos a la ambulancia escoltados. «¿Quién crees que es su proveedor?», preguntó Marcos acercándose a ella. «Parece mercancía del cártel de Vermelho». «Puede ser», respondió Adelaida pensativa. «Tienen nuevos canales de suministro desde la frontera, pero seguro que no es mercancía local. Los volúmenes son demasiado grandes». Después de que el médico le pusiera un vendaje en el hombro y la instara a ir al hospital, cosa que Adelaida ignoró, ella y Marcos volvieron a la comisaría. Pasaron las siguientes horas rellenando papeles, tomando declaraciones y procesando pruebas físicas. Pasaba ya del mediodía cuando terminaron con los trámites. Adelaida se sentía completamente agotada y el hombro le palpitaba con un dolor sordo. «¿Tomamos algo?», sugirió Marcos cuando salieron de la comisaría al cálido aire de la tarde. «Después de un día como este, a los dos nos vendría bien». Adelaida quiso negarse, pero la idea de volver a casa, donde le esperaba otro frío encuentro con Ricardo, la hizo cambiar de opinión. «¿Por qué no?», aceptó, pero no por mucho tiempo. Se dirigieron a Escuridan, un pequeño bar cercano a la comisaría donde los policías solían reunirse después de su turno. El interior estaba oscuro y lleno de humo, a pesar de la prohibición de fumar en lugares públicos. Adelaida y Marcos se sentaron en una mesa de la esquina y pidieron 2 cervezas. «Por el éxito de la operación», alzó la copa Marcos. «Y por el hecho de que sigamos vivos», añadió Adelaida, dando un sorbo. Bebieron en silencio durante un rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El bar se iba llenando poco a poco. La jornada laboral terminaba y la gente buscaba un lugar donde relajarse. «¿Cómo van las cosas con Ricardo?», preguntó finalmente Marcos, rompiendo el silencio. Adelaida suspiró, haciendo girar su vaso de cerveza entre las manos. «Igual. Cada día es como si nos alejáramos más el uno del otro. A veces siento que vivo con un extraño». «¿Habéis intentado hablar?». «Lo hemos intentado», dice Adelaida con una sonrisa amarga. «Pero todas acaban igual. Él me acusa de trabajar demasiado. Yo le recuerdo que es mi trabajo el que paga la mayoría de nuestras facturas, porque su tienda apenas sale a flote». Marcos sacude la cabeza con simpatía. «Es difícil construir una relación cuando los dos sois tan testarudos». «No se trata de ser testarudos», dijo Adelaida. «Es que llevamos 10 años juntos y todavía no sé qué quiere él de la vida. Cuando nos conocimos estaba lleno de ambiciones.
Quería abrir una cadena de tiendas, hablaba de mudarse a São Paulo o incluso al extranjero. Y ahora, hizo una pausa buscando palabras. Ahora solo existe, día tras día, sin propósito, sin pasión, y me arrastra con él. La gente cambia, dijo Marcos filosóficamente, no siempre para mejor. O puede que simplemente muestren su verdadera cara con el tiempo, replicó Adelaida, terminándose la cerveza y pidiendo otro vaso con un gesto. Ya está bien de hablar de mí. ¿Cómo están tus hijos? Marcos sonrió, revitalizado al instante. Están creciendo como la levadura. Silvia ya está estudiando para los exámenes de la universidad, ¿te imaginas? Y Pedro sacudió la cabeza. 14 años y ya es más alto que yo. La conversación derivó hacia temas más ligeros y pasaron la siguiente hora hablando de los hijos de Marcos, de los últimos cotilleos del pueblo y del próximo partido de fútbol. Adelaida sintió que su tensión iba desapareciendo poco a poco, disolviéndose en la cálida atmósfera de la conversación amistosa y el alcohol. «Tengo que irme», dijo por fin, mirando el reloj. «Ricardo ya debe de estar en casa». «Claro», asintió Marcos, haciendo una seña al camarero para que pagara. «¿Necesitas que te lleve?» «No, iré andando. No está lejos y necesito despejarme». Intercambiaron un abrazo de despedida a la entrada del bar. «Cuídate, Adelaida», dijo Marcos mirándola a los ojos. «Y tu hombro también. Deberías tomarte mañana libre». «Ya te gustaría», resopló ella. «Hasta mañana, Marcos». El aire de la tarde se llenó de olores de flores y comida callejera. Adelaida caminaba por las calles conocidas, viendo cómo se encendían las luces en las ventanas de las casas. En algún lugar sonaba música, en algún lugar reían los niños, en algún lugar discutía una pareja. La vida normal de un pueblo pequeño donde todos se conocían, pero también todos guardaban sus propios secretos. La casa de ella y Ricardo estaba en un barrio relativamente próspero, un edificio de 2 plantas con un pequeño jardín, pintado de amarillo pálido. En otro tiempo, a Adelaida le había parecido la realización del sueño de una vida familiar feliz. Ahora, a menudo pensaba que más bien parecía una hermosa jaula. Al acercarse a la casa, notó la luz en las ventanas. Ricardo había vuelto. Adelaida respiró hondo y se preparó para otra noche ajetreada. Abrió la puerta con la llave y entró en la penumbra del pasillo. «Ya estoy en casa», anunció, quitándose los zapatos. «En la cocina», dijo Ricardo. Adelaida atravesó el salón, donde estaba encendida la televisión con el canal de noticias, y entró en la cocina. Ricardo estaba sentado a la mesa con su ordenador portátil y un vaso de vino. Levantó la vista cuando ella entró, y Adelaida volvió a asombrarse de cómo aquel hombre podía ser tan guapo y tan extraño al mismo tiempo. Ricardo Caetano era el típico brasileño de ascendencia mixta, de piel morena, rasgos faciales afilados y espeso pelo negro. A sus 37 años seguía estando en excelente forma física, algo de lo que se sentía muy orgulloso. Sus ojos castaños habían mirado a Adelaida con amor y pasión, pero ahora solo mostraban fastidio y aburrimiento. «Hola», dijo, volviendo a la pantalla del portátil. «La cena está en la nevera si quieres». «Gracias», contestó Adelaida abriendo la nevera y encontrando un recipiente con las sobras del estofado de ayer. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre». Ricardo se encogió de hombros. «No hay muchos clientes, las facturas suben. Nada nuevo». Adelaida calentó la comida en el microondas y se sirvió un vaso de agua. Decidió no mencionar el tiroteo y la herida. Eso solo llevaría a otra discusión sobre cómo su trabajo los ponía a ambos en peligro. «He tenido la idea de actualizar el surtido», continuó Ricardo tras una pausa. «Añadir más productos de importación. A los turistas les encanta lo exótico». «Buena idea», asintió Adelaida sentándose a la mesa con un plato. «¿Necesitas dinero para la compra?» «Puedo arreglármelas», respondió secamente. «No todo el mundo tiene que depender de tu sueldo».
Adelaida permaneció en silencio, sabiendo que aquello era el principio de un camino que desembocaría en una discusión. En lugar de eso, se concentró en comer, aunque no tenía nada de apetito. Hablaban en la tele de un tiroteo en el casco antiguo, dijo de pronto Ricardo mirándola atentamente. ¿Era tu emisora? Adelaida se puso tensa, pero trató de mantener la calma. Sí, Marcos y yo fuimos los primeros en llegar al lugar. Ricardo se fijó en el vendaje de su hombro que ella intentaba ocultar bajo la camisa. «Estás herida». No fue una pregunta, sino una afirmación, pronunciada con un tinte de cansada humildad. «Solo un rasguño», contestó Adelaida tocándose el hombro distraídamente. «Nada grave». «Un rasguño hoy, una bala en el corazón mañana», dijo Ricardo. ¿Y todo para qué? Para limpiar las calles de drogas que seguirán vendiéndose a pesar de tus esfuerzos. No empieces, advirtió Adelaida, sintiendo la irritación hervir en su interior. Estoy demasiado cansada para esta conversación. Siempre estás demasiado cansado para las conversaciones serias, replicó Ricardo. Sobre todo cuando se trata de cómo tu trabajo nos está arruinando la vida. Mi trabajo nos permite pagar esta casa, replicó Adelaida alzando la voz. Y todas las facturas, y tus interminables obdamo en una tienda que cada vez ingresa menos. Los ojos de Ricardo se entrecerraron de rabia. ¿Así que ahora me echas la bronca por el dinero? Bien hecho, Adelaida. Eso está muy bien. No me refería a eso, suspiró, sintiendo que la energía abandonaba su cuerpo. Mira, estoy muy cansada. No nos peleemos hoy. Ricardo la miró con una mirada larga e impenetrable. Luego cerró de golpe el portátil y se levantó. Lo que tú digas, me voy a la cama. Salió de la cocina dejando a Adelaida sola con la cena sin terminar y una sensación de pesadez en el pecho. Lo oyó subir las escaleras, el crujido de las tablas del suelo en el pasillo, el portazo de la puerta del dormitorio. Adelaida se quedó inmóvil, mirando al vacío. Ricardo y ella habían estado locamente enamorados. Él era camarero en el club donde ella celebraba su ascenso a detective. Su encuentro fue como un relámpago. Apasionado, repentino, lo cambió todo. Los primeros años parecieron perfectos. Viajaron, rieron, hicieron planes. Entonces Ricardo decidió abrir su propio negocio, una pequeña tienda de artículos para turistas. Adelaida le apoyó invirtiendo todos sus ahorros. Pero la tienda no le reportaba los ingresos esperados y, poco a poco, los problemas económicos empezaron a envenenar su relación. Adelaide terminó de beber, se levantó y fregó los platos. Cada vez le dolía más el hombro y las náuseas volvían a invadirle la garganta. Apagó la luz de la cocina y subió lentamente. En el dormitorio, Ricardo ya fingía estar dormido, aunque Adelaida se daba cuenta de que estaba tenso y respiraba entrecortadamente. Adelaida se desnudó en silencio en la oscuridad, se puso el camisón y se tumbó en su lado de la cama. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos, frío e infranqueable. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Las imágenes del tiroteo de hoy, los rostros de los traficantes y la fría mirada de Ricardo pasaron por su mente. ¿Cómo era posible que el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida se hubiera convertido casi en su enemigo? Pasada la medianoche, Adelaida cayó finalmente en un sueño intranquilo, lleno de visiones y gritos perturbadores. La mañana la recibió con dolor de cabeza y náuseas. Ricardo ya se había ido. Su lado de la cama estaba vacío y frío. Adelaida se levantó con dificultad, sintiendo que la habitación daba vueltas ante sus ojos. Lo atribuyó al estrés y a la falta de sueño, y se obligó a tomar una ducha fría y un café cargado. Llegó a la comisaría justo a tiempo para empezar su turno. Marcos ya la esperaba en la entrada, mirando algo en su teléfono. «Tienes un aspecto asqueroso», dijo en lugar de saludarla. «Te dije que te tomaras el día libre». «Buenos días a ti también», contestó Adelaida con sarcasmo. «¿Alguna novedad sobre el caso de ayer?»
Los dos detenidos han empezado a hablar, informó Marcos mientras entraban en el edificio. Parece que teníamos razón sobre el cártel Vermelho. Controlan toda la cocaína de nuestro barrio. ¿Y el tercero? Aún no lo hemos encontrado, pero tenemos una descripción y huellas de la escena del crimen. No durará mucho. Subieron al despacho, donde les esperaba una montaña de papeleo. Adelaida apenas había tenido tiempo de sentarse en su mesa cuando Brito los llamó. Moreira, Teijeira, asintió el jefe cuando entraron en su despacho. Buen trabajo el de ayer. 5 kilos de cocaína es un cargamento importante para nuestra ciudad. Gracias, señor, contestó Adelaida. Estamos trabajando en la búsqueda de un tercer sospechoso. De eso quería hablarles, dijo Brito, entregándoles una carpeta. Tenemos información sobre un posible escondite, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Quiero que sigáis esa pista hoy mismo. Adelaida y Marcos estudiaron el contenido de la carpeta, fotos del almacén, un mapa de la zona, información sobre el sospechoso. Entendido, señor, asintió Marcos. ¿Cuándo nos vamos? Después de comer. Llévate un equipo de apoyo, dijo Brito. Y Moreira, añadió mientras se dirigían a la salida. ¿Cómo está tu hombro? Perfectamente, señor, mintió Adelaida, ignorando el dolor punzante. La mañana transcurrió preparando la operación. Estudiaron los planos del almacén, se coordinaron con el equipo de apoyo, comprobaron las armas. Adelaida se sentía cada vez peor, pero seguía trabajando obstinadamente, negándose a admitir que algo fuera mal. Hacia el mediodía, mientras ella y Marcos discutían los detalles de la próxima operación, Adelaida sintió de repente que la habitación nadaba ante sus ojos. Se agarró al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio. ¿Estás bien?, le preguntó Marcos preocupado, dándose cuenta de lo pálida que estaba. Sí, solo... Adelaida sintió náuseas de repente. Apenas tuvo tiempo de apartarse de la mesa, donde Marcos y ella estaban elaborando un plan de operaciones para detener a un traficante de drogas fugitivo. Lo siento, murmuró, luchando por enderezarse. Le sudaba la cara y las manos le temblaban involuntariamente. Marcos dejó a un lado los documentos y miró a su compañera con atención. Ya basta. Ahora te vas a casa. No digas tonterías, objetó Adelaida tratando de fingir que todo iba bien. Tengo que irme a operar dentro de 1 hora, no puedo... Puedes y debes, la interrumpió Marcos. No estás en condiciones de participar en la detención. Mírate, estás pálida como una sábana. Adelaida quiso objetar, pero de pronto se sintió tan débil que tuvo que hundirse en una silla. La habitación se desdibujó ante sus ojos y sintió un extraño zumbido en los oídos. «Te llamaré un taxi», dijo Marcos con firmeza sacando el teléfono. «Y no discutas, es una orden. ¿Desde cuándo eres mi jefe?» Adelaida sonrió débilmente. «Desde que dejaste de preocuparte por tu salud», replicó Marcos. «Vamos, te acompaño abajo». Adelaida se dio cuenta de que tenía razón. En su estado, entorpecería la operación en lugar de ayudarla. Mientras esperaban un taxi en las escaleras de la estación, Marcos dijo con tristeza: «Esta debilidad repentina. Deberías hacerte un chequeo. Quizás sea algo grave. Probablemente solo sea cansancio». Adelaida lo descartó. «Semana ajetreada, sin dormir mucho. No es para tanto». Y sin embargo, Marcos no tuvo tiempo de terminar cuando el taxi se detuvo. «Vete a casa y descansa. Avisaré a Brito de que estás enferma». Adelaida asintió, incapaz de discutir. En el taxi, se recostó en el asiento y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. La debilidad y las náuseas la atormentaban desde hacía semanas. Primero lo atribuyó al estrés, luego al cansancio y después a una intoxicación alimentaria. Pero en el fondo de su mente tenía una sospecha que trataba de ocultarle. La casa estaba vacía. Ricardo solía estar en su tienda a esas horas.
Adelaida se quitó los zapatos del uniforme en el pasillo y se dirigió directamente al cuarto de baño. El agua fría la refrescó un poco, pero la sensación de somnolencia no desapareció. Al mirar su reflejo en el espejo, Adelaida apenas se reconoció. La mujer del reflejo parecía demacrada, con ojeras y una palidez enfermiza. Los ojos marrones, antes brillantes y vibrantes, parecían ahora apagados. Adelaida abrió el armario que había sobre el lavabo y se quedó mirando largo rato la cajita oculta tras los frascos de medicamentos. Había comprado la prueba de embarazo hacía una semana, pero no se había atrevido a utilizarla, como si fuera a cambiar toda su vida, lo cual, de hecho, era cierto. Con un pesado suspiro, Adelaida sacó la caja y leyó las instrucciones, aunque ya sabía lo que tenía que hacer. Un minuto después estaba sentada en el borde de la bañera, golpeando nerviosamente el suelo de baldosas con el pie mientras la prueba funcionaba. Aquellos 3 minutos de espera le parecieron una eternidad. Por su mente pasaron retazos de pensamientos e imágenes. Un bebé, la maternidad, Ricardo, su relación, cada vez más fría. Cuando se acabó el tiempo, Adelaida se hizo la prueba con manos temblorosas y miró el resultado. 2 barras claras. Positivo. Permaneció sentada durante largo rato, sin poder apartar los ojos de la pequeña ventana de plástico que había cambiado su futuro. En su interior luchaban sentimientos contradictorios, miedo y alegría, ansiedad y esperanza. Adelaida siempre había querido tener hijos, pero no ahora. No cuando su matrimonio con Ricardo estaba a punto de estallar. No ahora, cuando su carrera le exigía un compromiso a tiempo completo. No cuando en la ciudad había una auténtica guerra con los cárteles de la droga. ¿Cómo se lo cuento a Ricardo? ¿Cómo reaccionaría? Hacía mucho tiempo que no hablaban de hijos, un tema que poco a poco había ido desapareciendo de sus conversaciones junto con sus sueños para el futuro. Adelaida se guardó la prueba en el bolsillo del pantalón y salió del cuarto de baño. Caminó mecánicamente hasta la cocina, puso la tetera y se sentó a la mesa, intentando ordenar sus pensamientos. El embarazo explicaba su estado de las últimas semanas: fatiga, mareos, náuseas. Debería haberse dado cuenta antes, pero el trabajo la consumía tanto que Adelaida ignoró los signos evidentes. La tetera hervía, pero ella ni siquiera se movía, continuando con la mirada fija en un punto. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, impidiéndole concentrarse en nada en particular. Una llamada telefónica sacó a Adelaida de su aturdimiento. Era Marcos. «¿Qué tal estás?», preguntó sin preámbulos. «Bien», respondió ella automáticamente. «Descansando». «La operación fue un éxito», informó Marcos. «Tenemos al tercer sospechoso. Ya ha empezado a declarar, delatando a todos sus cómplices». «Bien», dijo Adelaida sin entusiasmo. Se hizo el silencio en el teléfono. «¿Seguro que estás bien?», preguntó por fin Marcos. Su voz sonaba extraña. Adelaida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Deseaba desesperadamente compartir la noticia, contárselo a Marcos, que con los años se había convertido en alguien más cercano a ella que su propio marido. Pero se contuvo. «Estoy cansada», dijo. «Mañana estaré bien». «Descansa», dijo Marcos en voz baja. «Yo te cubriré delante de Brito». Al terminar de hablar, Adelaida volvió a sus pensamientos. Tenía que tomar una decisión importante. Debía decírselo a Ricardo hoy o esperar, elegir el momento adecuado. Pero ¿era ahora el momento adecuado en su relación para semejante noticia? Adelaida pasó el resto del día aturdida. Intentó distraerse viendo la televisión, leyendo, incluso preparando la cena, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las 2 rayas del test. Al anochecer, tomó una decisión. Cuanto antes lo supiera Ricardo, mejor para los dos. Ricardo llegó a casa sobre las 7 de la tarde. Adelaida le oyó abrir la puerta principal, quitarse los zapatos, entrar en la cocina y abrir la nevera, un ritual habitual que se repetía día tras día.
¿Estás en casa? Se sorprendió al ver a Adelaida sentada en la semioscuridad del salón. ¿Te pasa algo? Me puse enferma en el trabajo, explicó ella. Marcos me mandó a casa. Ricardo asintió, pero no mostró mucha preocupación. ¿Está lista la cena?, preguntó, cambiando de tema. Sí, está en el fuego, contestó Adelaida. Ricardo, tenemos que hablar. Se quedó en el umbral del salón, mirando a su mujer con recelo. Esto parece serio. Lo es, dijo Adelaida recomponiéndose. Estoy embarazada. Las palabras flotaron en el aire. Ricardo la miró sin pestañear, y Adelaida no pudo leer la expresión de su rostro. Sorpresa, conmoción, tal vez incluso decepción. ¿Estás segura?, preguntó por fin. Hoy me he hecho la prueba, asintió Adelaida, sacando una tira de plástico del bolsillo. 2 tiras. Positivo. Ricardo se acercó lentamente y le quitó el test de las manos. Se quedó mirando el resultado largo rato, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo es posible?, murmuró. Tuvimos cuidado. Parece que no lo suficiente, se encogió de hombros Adelaida. Ningún anticonceptivo está garantizado al 100%. Ricardo se hundió en la silla frente a ella, aún con la prueba en las manos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Adelaida sintió una punzada de decepción. Había esperado una reacción diferente, quizá no de euforia, pero al menos alguna muestra de alegría o apoyo. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela. Bueno, dudó Ricardo, hay varias opciones. Podemos quedarnos con el bebé ¿O qué? Adelaida sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Estás sugiriendo que aborte? Solo digo que podemos elegir, replicó Ricardo, esquivando su mirada. No es un buen momento para tener un hijo. Mi negocio va mal y tu trabajo. Es peligroso, Adelaida. Es peligroso, Adelaida. Arriesgas tu vida todos los días. Lo sé, dijo ella, intentando mantener la calma. Pero quiero este niño, Ricardo. Siempre he querido tener hijos. Hablábamos de ello cuando éramos más jóvenes, objetó él. Pero han cambiado muchas cosas desde entonces. Sí, han cambiado, convino Adelaida, pero eso no significa que debamos renunciar a todos nuestros planes y sueños. Ricardo se levantó y empezó a pasearse nervioso por la habitación. ¿Te das cuenta de lo que cuesta criar a un hijo? ¿Y tu trabajo? ¿Puedes ser una buena madre faltando constantemente al trabajo? Aquellas palabras golpearon a Adelaida con más fuerza que cualquier otro golpe físico. ¿Crees que no sería una buena madre?, preguntó en voz baja. No he dicho eso, se corrigió rápidamente Ricardo. Pero sé realista. ¿Cómo vas a compaginar criar a un hijo y ser policía? Igual que miles de mujeres de todo el mundo, contestó Adelaida, sintiendo que temblaba de emoción contenida. Me las arreglaré. ¿Y yo?, preguntó de pronto Ricardo. Me preguntaste si estaba preparado para ser padre. ¿Estás preparado?, contestó Adelaida. Porque tu reacción dice lo contrario. Ricardo bajó la cabeza. No lo sé, Adelaida, de verdad que no lo sé. Las cosas están tan complicadas entre nosotros ahora. Apenas nos hablamos. ¿Qué clase de padres somos? Adelaida sintió que se desvanecían los últimos vestigios de esperanza de una vida matrimonial feliz. Había esperado tanto que esta noticia cambiara de algún modo su relación, que volvieran a estar juntos, pero ni siquiera eso parecía salvar la distancia que los separaba. Me quedo con el bebé, dijo con firmeza. Contigo o sin ti. Ricardo permaneció largo rato en silencio, mirando hacia otro lado. Necesito tiempo para pensarlo, dijo por fin. Esto es demasiado serio para tomar una decisión precipitadamente. Adelaida asintió, sintiéndose desolada. Está bien, pero no tardes demasiado. El resto de la velada transcurrió en un largo silencio. Cenaron separados, Ricardo en la cocina, Adelaida en el salón frente al televisor. Parecía que la noticia del bebé los había distanciado aún más en lugar de acercarlos. Por la noche,
Adelaida estuvo mucho tiempo sin conciliar el sueño, dando vueltas en la cama. Ricardo dormía a su lado, de espaldas a la pared, o fingía dormir. Ella pensaba en el futuro, en el bebé, en cómo cambiaría su vida. Y, de algún modo, la idea de que pronto no estaría sola la reconfortaba un poco en aquella cama fría junto a un casi desconocido. Por la mañana, Adelaida se despertó antes de lo habitual. Ricardo no estaba en casa. Había dejado una nota en la mesa de la cocina, diciendo que se había marchado por negocios y que volvería tarde. Típico, pensó Adelaida. Evitar los problemas en lugar de resolverlos era su estilo. Se obligó a desayunar, aunque la comida no le entraba por la garganta. Luego hizo las maletas y se dirigió al trabajo, decidiendo que era inútil quedarse en casa pensando en cosas que no podía cambiar. En la comisaría, lo primero que hizo fue dirigirse al despacho de Brito. ¿Puedo pasar, señor?, preguntó Adelaida llamando a la puerta. Adelante, Moreira, asintió el jefe. Teijeira me ha dicho que ayer te pusiste enferma. ¿Cómo se encuentra? De eso quería hablarle, señor, dijo Adelaida mientras cerraba la puerta tras de sí. Tengo algo importante que decirle. Brito la miró atentamente. Le escucho. Estoy embarazada, señor, dijo Adelaida sin rodeos. Aún no ha salido de cuentas, pero pronto no podré participar en las operaciones. Brito se recostó en su silla sin ocultar su sorpresa. Bueno, eso es inesperado, inesperado. Enhorabuena, Moreira. Gracias, señor, asintió Adelaida. Estoy lista para ser reasignada al trabajo administrativo. Sí, claro. Brito se frotó la barbilla. Eres una de mis mejores detectives, Moreira. Sería una pérdida para el departamento, pero la salud y el bienestar de mis empleados son lo primero. Lo comprendo, señor, y se lo agradezco, contestó Adelaida. Bueno, Brito se levantó y le tendió la mano. A partir de hoy vas a pasar al papeleo. Nada de operaciones de campo, nada de riesgos. El despacho 32 de la tercera planta será tu nuevo lugar de trabajo. Adelaida le estrechó la mano, sintiendo una extraña mezcla de alivio y decepción. Por un lado, era la decisión correcta para su hijo. Por otro, el trabajo de campo era lo que más le gustaba de su profesión. Al salir del despacho de Brito, Adelaida se encontró con Marcos. «Aquí estás», dijo. «Te he estado buscando por todas partes. ¿Qué tal estás?» «Mejor», respondió ella. «Escucha, hay algo que tengo que decirte». Salieron al patio de la comisaría donde solían fumar los agentes. Ahora estaba vacío, lo que les permitió hablar sin ser oídos. «Estoy embarazada, Marcos», dijo Adelaida sin preámbulos. Marcos se quedó paralizado un instante y luego se le dibujó una gran sonrisa en la cara. «¡Qué bien!», la abrazó. «Enhorabuena». Adelaida no esperaba semejante reacción e involuntariamente le devolvió la sonrisa. Después de la frialdad de Ricardo, la sincera alegría de Marcos era como un rayo de sol. «Gracias», dijo ella, apartándose. «Acabo de hablar con Brito. Me van a reasignar a papeleo». «Buena decisión», asintió Marcos. «Nada de perseguir criminales con tu puesto». «Será aburrido», suspiró Adelaida. «Pero es seguro», replicó Marcos. «¿Cómo reaccionó Ricardo?» Adelaida bajó los ojos, no muy entusiasmada. Marcos frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Él no está seguro de que sea el momento adecuado para tener un hijo», explicó Adelaida intentando hablar con calma. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. «Menudo gilipollas», soltó Marcos. «Perdona, pero, en serio, ¿qué hay que pensar? Es su hijo». «Nuestra relación no ha pasado por su mejor momento últimamente», dijo Adelaida. «Eso ya lo sabes». «Lo sé», asintió Marcos. «Pero el bebé, eso debería cambiarlo todo». «Por lo visto, no siempre», sonrió Adelaida con tristeza. Marcos le puso la mano en el hombro. «Oye, todo irá bien. Si ese idiota no se da cuenta de la suerte que tiene, es su problema. Y tú vas a ser una madre estupenda». «Gracias».
Adelaida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Malditas hormonas, pensó. Tengo que instalarme en una nueva oficina. Manténme informada, dijo Marcos mientras volvían al edificio. Sobre el bebé, sobre su marido, sobre todo. No estás sola, recuérdalo. Adelaida asintió agradecida, sintiendo lo valioso que era ese apoyo ahora mismo. El despacho 32 resultó ser una pequeña habitación con una única ventana que daba al aparcamiento. Tenía un viejo escritorio, un ordenador que parecía recordar el siglo pasado y un armario lleno de expedientes de casos. Adelaida suspiró al contemplar su nuevo lugar de trabajo. Iban a ser unos meses largos. Su primera tarea consistía en sistematizar los expedientes del Cártel Vermelho. Cientos de páginas de informes, testimonios y fotografías que había que revisar, clasificar y cotejar en una única base de datos. El monótono trabajo le ayudó a olvidarse de Ricardo y de su conversación. Adelaida se sumergió en los documentos y se olvidó de la hora. La distrajo un golpe en la puerta cuando la secretaria de Brito entró en el despacho. «Moreira, tienes que rellenar estos formularios», dijo, tendiéndole una pila de papeles. «Es para el traslado y la baja por maternidad». «Gracias», asintió Adelaida aceptando los papeles. Al mirar la casilla, fecha prevista del parto, se dio cuenta de repente de lo real que era todo. En unos meses tendría un hijo, una pequeña criatura completamente dependiente de ella. La idea la asustaba y la animaba a la vez. El resto del día transcurrió con trabajo rutinario. Adelaide se sorprendió al descubrir que, a pesar de su monotonía, tales actividades tenían sus ventajas. Le permitían ver el panorama general de los crímenes, darse cuenta de conexiones y patrones que podrían habérsele escapado durante el trabajo de campo. Adelaida regresó a casa tarde por la noche, tras haberse quedado deliberadamente hasta tarde en el trabajo. No quería tener otra conversación tensa con Ricardo, pero sus temores eran vanos. Su marido no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina. «He ido a Fortaleza por negocios. Volveré dentro de 2 días». Adelaida arrugó la nota y la tiró a la papelera. Típico de Ricardo, huir en lugar de resolver problemas, y ni siquiera se había molestado en llamar para hablar. Se preparó una cena sencilla, comió sola frente al televisor y se acostó pronto, agotada física y emocionalmente. Los 2 días siguientes siguieron un ritmo similar. Papeleo en la comisaría, regreso a una casa vacía, tardes solitarias frente al televisor o con un libro. Marcos la visitaba regularmente, le traía café y noticias sobre las investigaciones en curso. Al tercer día, al volver a casa, Adelaida encontró a Ricardo en el salón. Estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky, encorvado y mirando a un punto. «Hola», dijo Adelaida con cautela, deteniéndose en el umbral de la puerta. Ricardo la miró cansado. «Hola, ¿qué tal estás?» «Estoy bien», respondió ella, entrando en la habitación y sentándose en el sofá frente a él. «¿Qué tal el viaje?» «Bien», se encogió Ricardo de hombros. «He organizado un nuevo envío de mercancías». Se quedaron en silencio, sin mirarse. Por fin Ricardo habló. «He estado pensando en el bebé todo este tiempo». Adelaida se puso tensa, preparándose para otra ronda de discusiones. «¿Y?», preguntó, intentando mantener un tono neutro. «No puedo decir que esté contento», admitió Ricardo con sinceridad. «Pero también es mi hijo, y no voy a huir de la responsabilidad». Adelaida se sintió extrañamente aliviada. No era la reacción que había soñado, pero al menos no le había dado la espalda por completo. «Gracias», dijo. «Agradezco tu sinceridad. He hablado con mi madre», continuó Ricardo. «Me ha dicho que nos ayudará con el bebé cuando llegue el momento». «Eso está bien», asintió Adelaida. La relación con su suegra siempre había sido fría, pero ahora agradecía cualquier apoyo. «¿Has ido ya al médico?», preguntó Ricardo tomando un sorbo de whisky. «Aún no», respondió Adelaida. «Pensaba ir la semana que viene».
¿Quieres que te acompañe?, sugirió de repente. Adelaida le miró sorprendida. Sí, estaría bien. Volvieron a guardar silencio. Adelaida sintió que algo había cambiado entre ellos. No era que las cosas hubieran mejorado, sino que había un nuevo entendimiento, aunque silencioso. Me han reasignado al papeleo, dijo ella. Nada de operaciones sobre el terreno hasta después del parto. Así es, asintió Ricardo. Es demasiado peligroso. Brito dijo lo mismo, sonrió Adelaida. Al menos estamos de acuerdo en algo con tu jefe, le devolvió Ricardo sonriendo débilmente. Era su primera sonrisa desde que ella le había informado del embarazo. 7 meses de embarazo habían hecho mella en el aspecto de Adelaida. Su vientre redondeado la hacía moverse con más lentitud y las piernas hinchadas le dolían tanto al final del día que apenas podía mantenerse en pie. Sentada en la mesa de su pequeño despacho, Adelaida se masajeó la parte baja de la espalda, tratando de aliviar el dolor sordo que la había perseguido durante las últimas semanas. Moreira, a ver al jefe. La secretaria de Brito asomó por la puerta, tan formal y serena como siempre. Adelaida se levantó pesadamente, se ajustó la amplia blusa y se dirigió al despacho del jefe, preguntándose qué podría necesitar Brito al final del día. Siéntate, asintió Brito al entrar. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor, contestó Adelaida automáticamente, aunque distaba mucho de la verdad. Brito la miró inquisitivamente. Te ves agotada, Moreira. Acéptalo. Es hora de que te tomes una licencia por maternidad. Adelaida abrió la boca para objetar, pero Brito la detuvo con un gesto. No es una sugerencia, es una orden. Ya he firmado todos los documentos necesarios. Mañana es su último día de trabajo. Pero, señor, puedo trabajar al menos un mes más, protestó Adelaida. Me encuentro bien, y el caso del cártel vermelho, el caso puede esperar, la interrumpió Brito. Tu salud y la del niño son más importantes. Además, añadió con un poco más de delicadeza, has hecho unos análisis excelentes. Ya hemos detenido a 15 miembros del cártel gracias a tus informes. Adelaida sabía que era inútil discutir. Además, en el fondo de su mente se daba cuenta de que Brito tenía razón. Cada día le resultaba más difícil concentrarse en su trabajo. Gracias por su comprensión, señor, dijo finalmente. Eres una buena agente, Moreira, dijo Brito con seriedad. Uno de los mejores de mi comisaría. Después de que nazca el bebé y de la baja por maternidad, tu puesto siempre te estará esperando. Se lo agradezco, señor, asintió Adelaida, sintiendo una repentina oleada de gratitud hacia su habitualmente severo jefe. De vuelta en su despacho, Adelaide empezó a recoger sus efectos personales. No había mucho: una foto de sus padres, una taza con el logotipo de la Academia de Policía y algunos libros de medicina forense. Miró con tristeza las pilas de carpetas con informes inacabados. Nunca había terminado de analizar la estructura del cártel vermelho. Llamaron a la puerta y un segundo después, Marcos entró en el despacho. «Hola, ¿ocupada?» «Ya no», sonrió Adelaida. «Brito me ha dado la baja por maternidad». «Ya era hora», dijo Marcos con seriedad, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Parece que estás a punto de desmayarte de cansancio». «Y tú también», suspiró Adelaida. «Todos los que me rodean están seguros de saber qué es lo mejor para mí». «Porque estamos preocupados por ti», objetó Marcos en voz baja. «Deja que te ayude», añadió al ver que Adelaida intentaba alcanzar el estante superior del armario. Sacó con facilidad una caja de documentos y la colocó sobre la mesa. «A veces siento que eres el único que me apoya de verdad», dijo Adelaida, sentándose en la silla y frotándose la parte baja de la espalda con cansancio. «¿Y Ricardo?», preguntó Marcos con cautela. Adelaida apartó la mirada. «Es complicado. Él intenta, creo, a su manera». «Eso no suena muy solidario», observó Marcos.
Él tiene sus propios problemas. Adelaida se encogió de hombros. Los negocios no van bien. Está nervioso por el dinero, por el futuro. Eso no es excusa, dijo Marcos con firmeza. Estás esperando un hijo suyo. Él debería apoyarte, no aumentar tu estrés. Adelaida guardó silencio. ¿Qué podía decir? Marcos tenía razón. En los últimos meses, Ricardo se había vuelto aún más distante que antes. Apenas le hablaba del bebé, evitaba tocarle la barriga, no mostraba interés en ir al médico. Parecía haber aceptado el hecho de que iba a ser padre, pero no se sentía feliz por ello. Vale, palmeó Marcos. Deja que te ayude a recoger tus cosas y te lleve a casa. Esta noche tengo turno de noche, pero aún hay tiempo antes. Adelaida asintió agradecida. La perspectiva de volver a casa en transporte público en hora punta no le gustaba nada. El coche de Marcos era familiarmente acogedor. Adelaida había pasado cientos de horas en ese coche durante los años que habían trabajado juntos, en vigilancias, durante la vigilancia, simplemente viajando por la ciudad. Sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventanilla las calles de Porto Alegre y pensaba en cómo cambiaría su vida después del nacimiento del bebé. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Marcos con una mirada rápida. En el futuro, respondió Adelaida. Todo es tan imprevisible. Eso es lo que pasa con los niños, sonrió Marcos. Te ponen la vida patas arriba, pero créeme, merece la pena. Espero que tengas razón, suspiró Adelaida. Escucha, dijo Marcos con seriedad. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Si necesitas algo, dinero, ayuda, simplemente apoyo, puedes contar conmigo. ¿Me prometes que no te dará vergüenza pedírmelo? Adelaida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te lo prometo. Gracias, Marcos. Condujeron el resto del trayecto en un cómodo silencio. Al acercarse a la casa de Adelaida, Marcos comentó: Ricardo no parece estar en casa. No se ve su coche por ninguna parte. Dijo que llegaría tarde a la tienda, dijo Adelaida, tratando de ocultar su decepción. Tiene que arreglar un nuevo envío. ¿Necesitas ayuda para levantarte?, preguntó Marcos, aparcando delante de la casa. Puedo arreglármelas, sonrió Adelaida. No te preocupes tanto, estoy embarazada, no enferma. Aún así, ten cuidado, insistió Marcos, y llama si necesitas algo. Sí, mamá, respondió Adelaida bromeando mientras bajaba del coche. La casa estaba silenciosa y vacía. Adelaida dejó la bolsa de sus pertenencias en el pasillo y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y la encontró casi vacía. Un cartón de leche, unos cuantos huevos y verduras medio estropeadas. Ricardo tenía que ir a hacer la compra, pero al parecer se le había olvidado. Suspirando, Adelaida pidió comida a domicilio en el restaurante más cercano. Luego se duchó, se puso ropa de estar por casa y se acomodó en el sofá con un libro sobre el desarrollo de la primera infancia que le había regalado una compañera de la comisaría. Ricardo regresó a última hora de la tarde, cuando Adelaida estaba a punto de acostarse. «Hola», le dijo, entrando en el dormitorio donde ella estaba tumbada con el libro. «¿Qué tal el día? Brito me ha dado la baja por maternidad», le informó Adelaida. «Hoy ha sido mi último día de trabajo». «Qué bien», asintió Ricardo. «Necesitas vacaciones. Quedamos en que tú harías la compra», le recordó Adelaida. «Mierda, se me olvidaba». Ricardo se frotó la frente. «Lo siento, había mucho que hacer en la tienda». «He pedido la cena», dijo Adelaida. «Tu ración está en la nevera». «Gracias». Ricardo se quitó la camisa y los vaqueros, quedándose solo en boxers. «Voy a ducharme y a acostarme. Estoy agotado». «Mañana tengo una ecografía», le recordó Adelaida. «A las 10 de la mañana dijiste que vendrías conmigo». Ricardo se quedó helado en el umbral del cuarto de baño. «Estaré listo a las 9». Adelaida asintió, sin saber si creerse su promesa. Las dos últimas veces, Ricardo había encontrado motivos para no ir con ella a la consulta, ya fuera una urgencia en la tienda o una reunión con proveedores.
Para su sorpresa, Ricardo había llegado puntual esta mañana. Incluso había preparado el desayuno, huevos revueltos y tostadas, y se lo había llevado a Adelaida a la cama. «¿Qué te pasa?», preguntó desconfiada cogiendo el plato. «Nada». Ricardo se encogió de hombros. «Pensé que te vendría bien desayunar en la cama». Adelaida decidió no buscar segundas intenciones y limitarse a disfrutar de la inesperada atención. Quizá Ricardo por fin se estaba haciendo a la idea de tener un bebé. Llegaron a la clínica exactamente a la hora acordada. La doctora Juliana Vasconcelos, una mujer menuda de unos 50 años y penetrantes ojos oscuros, los recibió en su despacho. «¿Cómo te encuentras, Adelaida?», preguntó mirando la historia clínica. «Generalmente bien», respondió Adelaida, «aunque me duele mucho la espalda y se me hinchan las piernas por la noche». «Es típico del tercer trimestre», asintió la doctora Vasconcelos. «Y usted debe de ser el padre». Se volvió hacia Ricardo. «Me alegro de conocerle por fin». «Ricardo Caetano», se presentó, estrechándole la mano. «Bueno, vamos a ver cómo evoluciona su bebé», sonrió el médico, señalando a Adelaida el sofá. Adelaida se tumbó y se levantó la blusa, dejando al descubierto su vientre redondo. El doctor Vasconcelos le aplicó un gel frío y empezó a mover la sonda, mirando la pantalla del ecógrafo. «Ahí está, tu bebé», dijo tras un minuto de búsqueda. «¿Lo ves? Aquí está la cabeza, aquí los brazos y aquí las piernas». Adelaida se quedó mirando la pantalla, donde una imagen borrosa en blanco y negro mostraba a la pequeña criatura acurrucada en su vientre. No era la primera vez que veía a su bebé en una ecografía, pero cada vez se sentía embargada por una emoción mezcla de miedo, alegría y amor. «¿Quieres saber el sexo?», preguntó el doctor Vasconcelos. Adelaida volvió la cabeza hacia Ricardo. Estaba un poco más lejos, tenso e inseguro. «Sí», dijo Adelaida tras una pausa. «Vas a tener una niña», sonrió el médico. «Una niña». Adelaida sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Una niña a la que enseñaría a ser fuerte e independiente. «Ricardo, mira». Adelaida tendió la mano a su marido, deseosa de compartir con él aquel momento. Ricardo se acercó de mala gana y miró la pantalla. «Sí, ya lo veo», dijo sin mucho entusiasmo. «Es tu hija», dijo Adelaida con insistencia. «Lo sé». Intentó sonreír Ricardo, pero era una sonrisa tensa. El doctor Vasconcelos apartó la mirada con tacto, fingiendo estar ocupado ajustando la máquina. «¿Está bien el bebé?», preguntó Ricardo volviéndose hacia el médico. «Sí, el bebé va por buen camino», respondió el doctor Vasconcelos. «Pero la madre tiene la tensión alta y he notado una pequeña hinchazón. Podría ser un signo de preeclampsia». «¿Es peligrosa?», se preocupó Adelaida. «Puede serlo si no se controla», dijo el médico con seriedad. «Debe descansar más, evitar el estrés y vigilar su tensión arterial. Y si nota fuertes dolores de cabeza, problemas de visión o dolor en la zona subcostal derecha, acuda inmediatamente al hospital». Adelaida asintió con la cabeza, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. «Tendré cuidado. Y además», añadió el doctor Vasconcelos, dándole a Adelaide una toallita de papel para que se limpiara el gel, «le recomendaría un ingreso hospitalario programado a las 36 semanas. Así podremos controlar su estado antes del parto». «Bien», aceptó Adelaida sentándose en el sofá. Después de la cita, ella y Ricardo caminaron en silencio hasta el coche. Adelaida notaba cómo crecía la distancia entre ellos. Incluso ahora que se habían enterado de que iban a tener una hija, Ricardo se mantenía frío y distante. «¿En qué estás pensando?», preguntó Adelaida mientras subían al coche. Ricardo arrancó el motor antes de contestar. «¿En cómo van a cambiar las cosas? ¿Serán malas?», preguntó Adelaida con cautela. «No lo sé», admitió Ricardo con sinceridad. «Es que no estoy seguro de estar preparado para ese tipo de responsabilidad».
Has tenido 7 meses para hacerte a la idea de tener un hijo, dijo Adelaida, sintiendo que la ira bullía en su interior. Y todavía no estás segura. Lo estoy intentando, objetó Ricardo. ¿No lo ves? Hoy te he acompañado, estoy preparando el desayuno, yo... Eso es lo mínimo, Ricardo, le interrumpió Adelaida. Lo mínimo que se espera de un futuro padre. Ricardo agarró el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas feliz, dijo Adelaida. Quiero que seas feliz con nuestra hija, que no la veas como una carga. No puedo obligarme a sentir lo que no siento, replicó Ricardo. Aquellas palabras golpearon a Adelaida con más fuerza que cualquier dolor físico. Para, dijo ella de repente. ¿Qué? Para aquí. Voy a caminar. No seas tonta. Ricardo frunció el ceño. Es un largo camino hasta casa. Necesito aire fresco, insistió Adelaida. Y tiempo para pensar. A solas. Ricardo dudó, pero al ver la determinación en los ojos de ella, detuvo el coche junto al bordillo. Te llamo luego, dijo cuando Adelaida abrió la puerta. No hace falta, respondió ella brevemente y salió del coche. Adelaida caminó por las calles de Porto Alegre, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Un embarazo de 7 meses no se prestaba a largos paseos, pero necesitaba tiempo para calmarse y poner en orden sus pensamientos. Entró en un pequeño parque donde solían jugar los niños y se sentó en un banco bajo un árbol frondoso. Observando a los pequeños que reían, Adelaida se llevó involuntariamente la mano al estómago. Su hija, como si lo intuyera, se movió hacia su interior. ¿Qué estoy haciendo?, pensó Adelaida. ¿Puedo criar a una niña en una familia donde el padre no quiere que venga? ¿No sería egoísmo por mi parte? Las dudas la corroían, pero Adelaida estaba segura de una cosa. Quería a su hija nonata con todo su corazón y haría cualquier cosa por protegerla. Después de estar sentada en el parque durante 1 hora, Adelaida sintió que se le hinchaban las piernas y que un dolor familiar se le agudizaba en la parte baja de la espalda. Era hora de volver a casa. En lugar de caminar, llamó a un taxi. El trayecto duró solo 15 minutos y Adelaida no tardó en entrar en su casa. Ricardo no estaba. Su coche no estaba aparcado en su sitio habitual. Adelaida subió al dormitorio, se puso la ropa de casa y se tumbó en la cama, agotada física y emocionalmente. El sueño llegó inesperadamente rápido. Se despertó con el sonido de su teléfono móvil. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. «¿Diga?», respondió Adelaida somnolienta. «Hola, ¿cómo estás?». La voz de Marcos sonaba alegre. «¿Qué tal la ecografía?». «Ha ido bien». Adelaida se sentó en la cama. «Voy a tener una niña». «¡Felicidades!», exclamó Marcos. «¡Qué maravilla! ¿Ya has pensado un nombre?». «Todavía no». Adelaida sonrió involuntariamente al oír la sincera alegría de su amigo. «Pero aún tengo tiempo». «¿Cómo ha reaccionado Ricardo?», preguntó Marcos con cautela. Adelaida guardó silencio. «No especialmente contento». «¿Qué ha pasado?». La voz de Marcos tenía una nota ansiosa. «No mucho». Adelaida suspiró. «Es solo que él no está preparado. Eso es lo que él dice». Marcos maldijo. «Lo siento, pero eso es ridículo. ¿Han pasado 7 meses y todavía no está preparado?». «Lo sé», asintió Adelaida con tristeza. «Pero no puedo obligarle». «Escucha», dijo Marcos después de una pausa. «Hoy estoy libre. Puedo ir a tu casa y traerte algo rico. No deberías sentarte sola y estar triste». Adelaida quiso negarse, pero se dio cuenta de que le vendría bien la compañía. «Vamos», aceptó. «Pero no traigas alcohol, no sé beber». «Ya me acuerdo», sonrió Marcos. «Estaré allí dentro de 1 hora». Adelaida se duchó, se cambió de ropa y arregló la casa tanto como su estado se lo permitía. Marcos llegó exactamente 1 hora después, cargado con bolsas de comida. «He traído feijoada de tu restaurante favorito»,
dijo entrando en la cocina. Y helado de mango de postre. Eres un milagro, sonrió Adelaida mientras le ayudaba a colocar la comida. Se sentaron en el salón frente al televisor, viendo una vieja serie brasileña. Adelaida sintió que la tensión de los últimos días empezaba a abandonarla. Marcos siempre había sido fácil con ella, no le exigía explicaciones, no le hacía reproches, simplemente estaba allí cuando ella lo necesitaba. El médico ha dicho que podría tener preeclampsia, dijo Adelaida mientras terminaban el plato principal y pasaban al postre. Hipertensión, edemas. Recomendó hospitalización a las 36 semanas. Marcos frunció el ceño. ¿Es grave? Puede ser, asintió Adelaida. Pero si todo está controlado, los riesgos son mínimos. Necesitas más reposo, dijo Marcos. Nada de estrés. Para mí es fácil decirlo, sonrió Adelaida con tristeza. Sobre todo con mi marido. Podría hablar con él, sugirió Marcos. Quizá me escuche. No, sacudió Adelaida la cabeza. Solo complicaría las cosas. Ricardo ya piensa que significas demasiado en mi vida. ¿Estás celoso? Marcos se sorprendió. No sé si se podría llamar celos, dijo Adelaida pensativa. Es más bien que no le gusta que pueda contar con alguien que no sea él. Es peor que eso. Marcos frunció el ceño. Suena a control. Adelaida se encogió de hombros. Probablemente, pero ahora no importa. Mi principal objetivo es dar a luz a una hija sana. ¿Y después qué? Preguntó Marcos. ¿De verdad quieres criar a una niña con un hombre que no puede apoyarte en un momento tan importante? Adelaida no contestó. Esta pregunta la había estado atormentando durante los últimos meses. Si hubiera estado sola, la respuesta habría sido obvia. Pero ahora tenía que pensar en su hija. ¿Necesitaba la niña un padre que no la quería? ¿O era mejor criar a su hija sola, pero en un ambiente de amor y no de frío rechazo? No lo sé, admitió por fin con sinceridad. De verdad que no lo sé. Marcos asintió comprensivo. No tienes que decidir eso ahora. Céntrate en ti y en el bebé. Todo lo demás puede decidirse más tarde. Adelaida sonrió agradecida. Para eso era bueno Marcos. No presionaba, no imponía su opinión, solo apoyaba. La velada pasó desapercibida entre charlas y el visionado de la película. Hacia las 10, Marcos se preparó para marcharse. Gracias por la compañía, dijo Adelaida, acompañándolo hasta la puerta. No sabes cuánto la necesitaba. De nada, sonrió Marcos. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Se despidió de ella con un abrazo y Adelaida se sintió segura en aquel abrazo amistoso. Cuando Marcos se marchó, la casa volvió a parecer vacía y fría. Ricardo seguía sin volver y no había llamado. Adelaida decidió no esperarle y se fue a la cama. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Adelaida, privada de trabajo, trató de mantenerse ocupada preparando el bebé. Organizó la guardería, compró una cuna, un cochecito, ropa. Ricardo apenas participaba en estos preparativos, aunque daba dinero siempre que Adelaida se lo pedía. La blancura estéril de la habitación del hospital agobiaba a Adelaida. El tercer día de hospitalización transcurrió con una lentitud angustiosa. Estaba tumbada en la dura cama, mirando cómo la enfermera le cambiaba el gotero. ¿Cómo se encuentra hoy?, le preguntó la enfermera, anotando las lecturas del tonómetro en la gráfica. Mejor, mintió Adelaida. De hecho, el dolor de cabeza no desaparecía y la hinchazón de las piernas había empeorado. El doctor Vasconcelos llegará enseguida, dijo la enfermera mientras terminaba su tratamiento. De momento, descanse. Adelaida asintió, acariciándose el vientre de 8 meses. Su hija pujaba vigorosamente, como si protestara contra la inmovilidad de su madre. Cada movimiento de la niña le producía a la vez alegría y ansiedad. Alegría por sentir una nueva vida en su interior. Ansiedad por la incertidumbre del futuro. La hospitalización no fue inesperada.
La última visita al doctor Vasconcelos terminó con una seria conversación sobre los riesgos de la preeclampsia y la necesidad de un control médico constante. La tensión arterial de Adelaida era obstinadamente alta y las pruebas mostraban signos de insuficiencia renal incipiente. Tienes dos opciones, dijo Juliana Vasconcelos, mirando a Adelaida por encima de las gafas. Reposo estricto en casa con visitas diarias a la clínica u hospitalización. Dado su estado, le recomiendo encarecidamente la segunda opción. La decisión no le resultó fácil a Adelaida. La idea de pasar varias semanas en el hospital la deprimía, pero el riesgo para la salud del bebé compensaba los inconvenientes. Ricardo reaccionó a la noticia de la hospitalización con su habitual indiferencia. Si el médico lo considera necesario, hay que hacerlo, dijo, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. Ninguna palabra de ánimo, ningún ofrecimiento de ayuda, ninguna promesa de visita. Una fría constatación de los hechos, como si se tratara de sustituir un grifo roto y no de la salud de su mujer y su hijo nonato. En aquel momento, Adelaida sintió que se había roto el último hilo que la unía a Ricardo. Su relación, antaño ardiente y apasionada, se había convertido en un páramo sin vida. Seguían viviendo bajo el mismo techo, compartiendo cama, manteniendo un presupuesto común, pero la conexión anímica entre ellos desapareció, dejando tras de sí solo un eco fantasmal de antiguos sentimientos. La puerta de la habitación se abrió, sacando a Adelaida de sus sombrías cavilaciones. Esperaba ver al doctor Vasconcelos, pero en su lugar apareció Ricardo. Era su primera visita desde su hospitalización hacía 3 días. «Hola», dijo, entrando en la habitación con paso vacilante. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió Adelaida, acomodándose automáticamente el pelo y la manta. «Sigue con la tensión alta, pero estable». Ricardo asintió como si hubiera recibido la respuesta esperada. Parecía fuera de lugar, bien afeitado, vestido con una camisa cara y unos vaqueros nuevos, con el pelo bien peinado. Olía a perfume caro que hacía tiempo que no usaba. «Te he traído naranjas», dijo sacando una red de fruta de una bolsa. «La enfermera de abajo dijo que podías tomar algunas». «Gracias». Adelaida cogió las naranjas y las puso en la mesilla de noche, junto a la cama. «Hoy vas muy elegante. ¿Te pasa algo?» Ricardo se movió incómodo de un pie a otro, evitando su mirada. «Sí, en realidad he venido por eso», comenzó, sentándose en la silla junto a la cama. «Necesito hablar contigo». Algo en su tono hizo recelar a Adelaida. Conocía aquella voz. Siempre hablaba así cuando estaba a punto de dar una noticia desagradable. «Te escucho», dijo, preparándose para lo peor. Ricardo respiró hondo, como si reuniera fuerzas. En un crucero. Adelaida parpadeó, no segura de haber oído bien. «¿Un crucero? ¿Ahora?» «Sí», asintió Ricardo. «Un viaje de 3 semanas por el Caribe. Fue una oportunidad inesperada. El hijo de Eduardo, mi proveedor, no podía ir por problemas de visado y me ofreció su plaza, por prácticamente nada». Adelaida se quedó mirando a su marido, incapaz de creer lo que oía. «Ella está en el hospital, está de parto, podría tener un parto prematuro en cualquier momento, y él se va 3 semanas de crucero. ¿Lo dices en serio?» Fue lo único que se le escapó. «Mira». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Me doy cuenta de que no es el momento adecuado, pero lo necesito. Los últimos meses han sido difíciles. La tienda lucha por mantenerse a flote, y ahora el bebé. Me siento asfixiada. Necesito estas vacaciones para aclarar mi cabeza». «¿Y yo qué?» Adelaida sintió que la ira crecía en su interior. «¿Y tu hija? ¿Vas a abandonarnos en un momento así?» «Estás en el hospital al cuidado de los mejores médicos», objetó Ricardo. «No corre ningún peligro. Volveré antes del parto». «¿Y si el parto empieza antes?», preguntó Adelaida, luchando por contener sus emociones. «¿Y si algo sale mal?» «No seas tan dramática», la despidió Ricardo.
Aquí hay médicos, enfermeras. Tienes a Marcos, que está listo para salir corriendo a la primera llamada. Te pondrás bien, miró el reloj. Y necesito estas vacaciones. Dijo las últimas palabras con una mueca apenas perceptible, y aquello fue la gota que colmó el vaso. Adelaida sintió que algo en su interior se rompía. Los restos de amor, de respeto, incluso de simple simpatía humana por aquel hombre. «Vete», dijo con una voz inesperadamente tranquila. «Vete a tu crucero. Tienes razón, puedo soportarlo, y tú necesitas descansar». Ricardo pareció sorprendido. Estaba claro que esperaba rabietas, lágrimas, acusaciones, cualquier cosa menos esta fría calma. «¿No estás enfadada?», preguntó inseguro. «No», mintió Adelaida. «Creo que tienes razón. Los dos necesitamos tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre el futuro». Ricardo exhaló aliviado. «Me alegro de que lo entiendas. He llamado al hospital, tienen tu número. Si pasa algo, se pondrán en contacto conmigo. Pero tú no estarás», pensó Adelaida, pero solo lo dijo en voz alta. «De acuerdo. ¿Cuándo sale el vuelo?» «Dentro de 3 horas», contestó Ricardo poniéndose en pie. «Tengo que ir al aeropuerto». Se inclinó para besarla, pero Adelaida se apartó, fingiendo acomodarse la almohada. Ricardo se quedó quieto un momento y luego se enderezó. «Bueno, entonces, nos vemos dentro de 3 semanas». «Nos vemos dentro de 3 semanas», contestó Adelaida mecánicamente sin mirarle. Ricardo se quedó parado un segundo, como esperando algo, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio tras de sí. En cuanto los pasos de su marido se alejaron por el pasillo, Adelaida sintió que la invadía una oleada de ira. Era un sentimiento feroz que la consumía por completo, como nunca antes había sentido. No solo resentimiento por la burla ni decepción por la traición, sino rabia pura y dura. ¿Cómo había podido? ¿Cómo se atrevía a abandonarla en un momento así? ¿Irse de crucero cuando ella estaba postrada en una cama de hospital, esperando el nacimiento de su hijo? ¿Qué clase de hombre era capaz de semejante insensibilidad? Adelaida agarró lo primero que tenía a mano, un vaso de agua sobre la mesilla, y lo arrojó violentamente contra la pared. El vaso se hizo añicos, los fragmentos se esparcieron por el suelo y el agua dejó una mancha oscura en la pared. El sonido del cristal al romperse la hizo recuperar un poco la sobriedad. Adelaida inspiró profundamente, tratando de calmarse. La ira nunca era buena consejera. Lo sabía por su trabajo en la policía. ¿Cuántas veces había tenido que tratar con personas que habían hecho cosas irreparables en un arrebato de ira? Pero la idea de ver a Ricardo despreocupado en un crucero mientras ella sufría la situación la distrajo. No era justo. Estaba mal. Y, de repente, un plan se formó en la mente de Adelaida. Cogió el teléfono de la mesilla y marcó el número de Marcos. Él contestó casi de inmediato. «¿Adelaida? ¿Pasa algo?» Había preocupación en su voz. «Marcos, necesito tu ayuda», dijo ella sin preámbulos. «¿Estás de servicio ahora?» «Sí, en la comisaría». «¿Qué ha pasado?» «Ricardo acaba de estar aquí», habló Adelaida rápidamente, sintiendo que la ira volvía a surgir en su interior. «Se va de crucero, ahora mismo. Dijo que necesitaba unas vacaciones, que yo podía con él y él necesitaba vacaciones», repitió con amargura. «¿Qué?» Marcos incluso levantó la voz sorprendido. «¿Me tomas el pelo?» «Ojalá lo estuviera», sonrió Adelaida con amargura. «Ahora está de camino al aeropuerto. El vuelo sale dentro de 3 horas». «Ese cabrón», juró Marcos. «Lo siento, pero no hay otra forma de decirlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que vaya?» «No». Adelaida respiró hondo. «Quiero que vayas al aeropuerto y lo detengas». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Adelaida», dijo por fin Marcos, «entiendo cómo te sientes, pero no puedo detener a un hombre solo porque se comporte como un gilipollas. Por desgracia, no es un delito». «Lo sé», replicó Adelaida,
pero puedes detenerlo por posesión de drogas. ¿Qué? Marcos estaba claramente confuso. ¿Ricardo está consumiendo? No. Adelaida agarró el teléfono con más fuerza. Pero puedes colocar una bolsa de cocaína en su equipaje y bail en la facturación. Marcos guardó silencio durante tanto tiempo que Adelaida empezó a pensar que la conexión se había roto. ¿Te das cuenta de lo que estás preguntando?, dijo por fin en voz baja. Se trata de un delito grave. Manipulación de pruebas, abuso de autoridad. Podría perder mi placa. Lo sé, replicó Adelaida sintiendo que su determinación empezaba a flaquear. Olvídalo. Ha sido una idea estúpida. Es que... Espera, la interrumpió Marcos. No he dicho que no lo haría. Solo quiero que entiendas los riesgos, para mí y para ti. ¿De verdad estás dispuesto a hacerlo? Adelaida no podía creer lo que oía. ¿Por ti? Sí, respondió Marcos con sencillez. Pero tenemos que ser más listos. Nada de cocaína. Es demasiado grave. Una pequeña cantidad de marihuana será suficiente. Nos dará una razón para detenerlo durante 48 horas, pero no dará lugar a una larga pena de prisión. Adelaida sintió que los ojos le escocían de gratitud. Gracias, Marcos. No sé qué decir. No digas nada, respondió él. Descansa y cuida del bebé. Y yo me aseguraré de que tu marido recuerde sus responsabilidades. Tras una breve discusión de detalles, Adelaida dio por terminada la conversación y se recostó en los cojines. En su interior bullían emociones contradictorias. Una parte de ella sentía satisfacción al pensar que Ricardo recibiría su merecido por su egoísmo. La otra parte sentía un vago sentimiento de culpa. Utilizar su posición en el cuerpo de policía para su venganza personal no era lo que le habían enseñado en la academia, pero entonces recordó el burlón, «lo harás bien», que Ricardo le había lanzado, su cara de satisfacción al pensar en sus próximas vacaciones, y la culpa desapareció. Se lo merecía. La puerta de la habitación se abrió y entró la señora de la limpieza, mirando sorprendida los trozos de cristal del suelo. «Lo siento», dijo Adelaida avergonzada. «Se me ha caído sin querer». La limpiadora asintió en silencio y siguió con su trabajo, mientras Adelaida cerraba los ojos, imaginando la escena que estaba a punto de producirse en el aeropuerto Salgado Filho. Ricardo Caetano estaba en la cola de facturación, dando golpecitos impacientes con el pie en el suelo. Faltaba poco más de una hora para su vuelo, y la cola avanzaba con una lentitud angustiosa. Consultó la hora en su teléfono y volvió a echar un vistazo a la sala del aeropuerto. Por primera vez en meses, Ricardo se sintió casi feliz. La perspectiva de 3 semanas alejado de sus problemas, su negocio en quiebra, su mujer embarazada, sus obligaciones y responsabilidades, le llenaba de ilusión por la libertad. Sabía que estaba siendo egoísta al abandonar a Adelaida en un momento así. ¿Pero no se merecía unas vacaciones? ¿No había soportado sus turnos interminables, su trabajo peligroso, su ausencia constante? Y ahora un hijo, no deseado, no planeado, que pondría sus vidas completamente patas arriba. Ricardo solo había dado unos pasos hacia adelante cuando se dio cuenta de que un grupo de policías entraba en la sala del aeropuerto. Se tensó automáticamente, una reacción instintiva desarrollada tras años de convivencia con la mujer de un policía. Lo que le alertó especialmente fue que los agentes no se limitaban a patrullar el edificio, sino que se movían con determinación por la sala, escrutando los rostros de los pasajeros. Uno de los agentes le resultaba familiar, alto, de piel aceitunada y pelo negro ralo. Ricardo no recordaba su nombre, pero estaba seguro de haberlo visto antes. Quizá en algún acto policial en el que estuviera presente Adelaida. De repente, el agente giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Ricardo vio que el hombre abría los ojos en señal de reconocimiento y luego los entrecerraba. Dijo algo a sus colegas y todo el grupo se dirigió directamente hacia Ricardo. A Ricardo se le encogió el corazón. ¿Qué estaba ocurriendo?
¿Podría haberle pasado algo a Adelaida? ¿O al bebé? ¿Ricardo Caetano? Preguntó el alto oficial acercándose. Sí, respondió Ricardo sintiendo que se le secaba la boca. ¿Qué pasa, agente? Ahora recordaba de quién se trataba. Marcos Teijeira, el compañero de Adelaida. Se habían visto varias veces en fiestas y barbacoas de la policía. Queda detenido como sospechoso de posesión de sustancias estupefacientes, dijo Marcos en tono oficial. Por favor, síganos sin oponer resistencia. ¿Qué? Ricardo no daba crédito a lo que oía. ¿Qué estupefacientes? Esto es un error. Hemos recibido una denuncia anónima, dijo Marcos haciendo una señal a los otros dos agentes. Se registrará su equipaje. Esto es absurdo, exclamó Ricardo, atrayendo la atención de los demás pasajeros. Exijo un abogado. Está en su derecho, asintió Marcos. Puede ponerse en contacto con un abogado en la estación. Ricardo quiso objetar, pero dos agentes ya lo habían cogido por los brazos y empezaban a conducirlo fuera del vestíbulo. La gente se apartaba, mirando lo que ocurría con curiosidad y miedo. Mi maleta, dijo Ricardo, señalando el equipaje que estaba a su lado en la cola. No puedo dejarlo atrás. El oficial Silva revisará su equipaje, respondió Marcos, señalando con la cabeza al tercer policía. Silva se acercó a la maleta, se puso los guantes y la abrió allí mismo, en la sala del aeropuerto. Revisó metódicamente el contenido y actuó con exagerada minuciosidad, obviamente contando con el efecto que causaría en el público. Ricardo lo observó con creciente horror. Sabía que no había nada prohibido en su equipaje. Se trataba de algún malentendido que pronto se aclararía, pero en su fuero interno albergaba la desagradable sospecha de que todo aquello estaba relacionado de algún modo con Adelaida y su última conversación. «Lo he encontrado», exclamó Silva, sacando del bolsillo interior de su maleta una pequeña bolsa de plástico con algo verdoso en su interior. «Marihuana, por lo que parece». «Eso no es mío», gritó Ricardo intentando zafarse. «Alguien la ha plantado. No me he drogado en mi vida». «Lo contarás en comisaría», dijo Marcos, señalando con la cabeza a los agentes que retenían a Ricardo. «Lleváoslo». Mientras Ricardo era conducido fuera del aeropuerto, siguió gritando su inocencia, pero nadie le hizo caso. Antes de que lo metieran en el coche de policía, vislumbró a Marcos, un poco alejado, mirándolo con fría satisfacción. Y entonces Ricardo se dio cuenta. No había sido un accidente, no era un error, era una venganza. La venganza de Adelaida por su decisión de marcharse. Había utilizado a su fiel perro Marcos para castigarle. Entumecido por la noticia, Ricardo se sentó en silencio en el coche de policía. Las puertas se cerraron de golpe y el coche se alejó a toda velocidad, llevándole de su sueño de 3 semanas de libertad a la realidad de un calabozo. Adelaida se quedó dormida, agotada por la tensión emocional de las últimas horas. La despertó el ruido de la puerta al abrirse. Abrió los ojos, esperando ver a una enfermera o a un médico, pero Marcos estaba en el umbral. «Hola», dijo entrando en la habitación con un ramo de flores. «¿Cómo se encuentra?» «Mejor», respondió Adelaida incorporándose en la cama. «¿Qué ha pasado? ¿Ha salido todo como estaba previsto?» Marcos sonrió, colocando las flores en un jarrón sobre la mesilla de noche. «Incluso mejor. Tendrías que haberle visto la cara cuando Silva encontró la bolsa de hierba. Gritó que no era suya, exigió un abogado. Ahora está en una celda pasando por el proceso». Adelaida sintió una extraña mezcla de satisfacción y vergüenza. «Gracias, Marcos. Sé que estuvo mal, pero no pude evitarlo». «Oye», Marcos se sentó en el borde de la cama y le cogió la mano. Se lo merecía. ¿Qué clase de hombre deja a su mujer embarazada en el hospital para irse de crucero? No solo es egoísta, es cruel. Y además, Adelaida sacudió la cabeza. Utilizar su posición para una venganza personal. Considéralo como una lección, sonrió Marcos.
Se sentará un par de días, pensará en su comportamiento. Luego anunciaremos que el análisis de drogas ha dado negativo y le dejaremos marchar. Para entonces, su crucero estará muy lejos en alta mar. Adelaida sonrió, imaginando la cara de decepción de Ricardo cuando se diera cuenta de que había perdido la oportunidad de disfrutar de unas psiupao. ¿Qué pasará cuando se baje?, preguntó. Seguro que se da cuenta de que somos nosotros. Que lo adivine, se encogió de hombros Marcos. No podrá demostrar nada, y si intenta amenazarte o presionarte, tendré otra ronda de ayudas didácticas para él. Adelaida rió, sintiendo verdadero alivio por primera vez en mucho tiempo. Eres una persona terrible, Marcos Teixeira. Lo sé, le guiñó un ojo. Pero estoy de tu parte, siempre. Hablaron durante 1 hora más. Marcos contaba anécdotas divertidas de la comisaría, los últimos cotilleos sobre sus colegas, noticias sobre la investigación del Cártel Vermelho. Adelaida escuchaba, saboreando aquellos momentos de normalidad en el estéril ambiente del hospital. Casi se me olvida, dijo Marcos de repente, sacando un pequeño paquete del bolsillo. Es para usted. O, mejor dicho, para tu hijita. Adelaida desenvolvió el regalo. Dentro había un pequeño colgante de plata con forma de ángel. Es un amuleto, explicó Marcos un poco avergonzado. Mi madre siempre decía que los ángeles protegen a los niños. Pensé que a tu hija le vendría bien un poco más de protección. Adelaida sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Esto es precioso, Marcos. Gracias. De nada, sonrió. Ahora solo tienes que pensar en ti y en el bebé. Todo lo demás no importa. ¿Y Ricardo?, preguntó Adelaida. ¿Qué será de nosotros después de todo esto? Marcos pensó. No puedo decidir por ti, Adelaida, pero piensa en esto. Si un hombre en un momento difícil solo piensa en sí mismo, si es capaz de dejarte en el hospital por diversión, ¿merece una segunda oportunidad? Adelaida se quedó callada, meditando sus palabras. Marcos tenía razón. Ricardo había mostrado su verdadera cara. Se había elegido a sí mismo, sus deseos, su comodidad por encima de su familia.